Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia una vez más en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y, como en otras ocasiones, comenzamos por la explicación de lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta misma mañana. Ya les está repartiendo, como siempre, Ana, la documentación para que la dispongan y puedan ir siguiéndolo a la vez que vamos repasando. Ya lo tienen todos y, por tanto, en consecuencia, pues pasamos al repaso fundamental de estos temas. En primer lugar, en el ámbito educativo, donde hay un importante esfuerzo por todo lo que tiene que ver por la digitalización, la alfabetización digital y el acceso tanto de alumnos como de profesores al mundo digital. Es verdad que ya vivimos en un mundo muy distinto del que era el siglo pasado y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en el ámbito educativo, ya no solamente por la calidad, por la equidad, por el acceso en las mejores condiciones posibles al ámbito educativo, por la resolución de conflictos, sino también por la digitalización. Hay una inversión de 11,3 millones de euros para la alfabetización digital en centros educativos no universitarios. Permite la adquisición de material de programación robótica. Es el suministro de este material para los centros de primaria y de secundaria de la Junta de Castilla y León dentro del programa Código Escuela 4.0. 11.327.000 euros. Prevé la adquisición de varios tipos de robots, material de programación, juegos educativos para trabajar pensamiento computacional y otros equipamientos como impresoras 3D o cortadoras láser. La labor es impulsar la transformación digital del alumnado y del profesorado. Y se prevé la posibilidad de acceder a lenguajes de programación adaptados a dispositivos robóticos amigables para que el alumno de todas las edades y accesibles para el profesorado no especialista. Se va a facilitar así una integración en las aulas desde las primeras etapas educativas, potenciando el conocimiento y el interés por las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de manera gradual y experiencial en todo el alumnado. En definitiva, el acceso a todo el mundo digital, tanto de alumnado como de profesorado, y, en consecuencia, el ir promoviendo vocaciones STEM, que son las que tienen más salida profesional en este momento y donde nuestra comunidad hace una apuesta muy importante con ese tipo de actuaciones. En el mismo sentido, más de 1 millón de euros en el ámbito digital para el desarrollo del sistema informático de gestión educativa Stylus. Stylus es un sistema corporativo que centraliza la gestión de los centros educativos de la comunidad, tanto públicos como privados. Entre sus funciones destacan la gestión de alumnado, personal, planes de estudio, horarios, evaluación, comunicación con las familias y otros procesos claves para el funcionamiento diario de los centros. En total, 12,3 millones de euros para digitalización en el ámbito de la educación. No se trata solo de tener una educación de alta calidad, una educación con menos conflictos, una educación más equitativa, sino también una educación más innovadora. Y en este ámbito de la innovación un papel fundamental lo juega la digitalización del ámbito educativo en favor de los profesores y de los alumnos. 12,3 millones de euros. Por otra parte, 37 millones de euros para el empleo local en nuestra comunidad, para contratar, en este caso, 3.856 desempleados en un total de 1.523 entidades locales que lo han solicitado. Significarles que hoy se publica en la sede electrónica quiénes son las entidades locales adjudicatarias de estas ayudas, 1.523, y se les va a enviar a cada entidad local un informe de comunicación individualizado con el objeto y contenido de la subvención. El total son 37,2 millones de euros, casi 4.000 personas desempleadas para encontrar un puesto de trabajo. El objetivo fundamental en el ámbito de los acuerdos del diálogo social, y forma parte de este contenido de esos acuerdos, es fomentar la contratación temporal de personas desempleadas a través de las entidades locales, facilitar el acceso al mercado laboral a colectivos con mayores dificultades de inserción y apoyar a los ayuntamientos, especialmente a los pequeños municipios, en la realización de obras
y prestación de servicios de interés general y social de su competencia. Cuando decimos que nos centramos fundamentalmente en los pequeños ayuntamientos, es porque el 84% de los contratos se llevarán a cabo en municipios de menos de 5.000 habitantes. En concreto, de los 3.856 contratos para personas desempleadas, 3.232 va a ser en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se responde así al compromiso de la Junta con la dinamización económica y la mejora de los servicios en el entorno rural. Los trabajadores que se van a contratar por estas entidades locales van a realizar obras y servicios de interés general y, además, en un esfuerzo de simplificación administrativa, se unifican 3 convocatorias que existían en este momento en una única, facilita la tramitación, reduce burocracia, flexibiliza requisitos para esta solicitud y otorga una mayor autonomía a las entidades locales para decidir sobre las actuaciones a realizar. Tienen ustedes la distribución de estos fondos en cada provincia, los 1.223 entidades locales, cuánta es por cada una de las provincias, los 3.856 trabajadores distribuidos por provincias y la subvención concedida al importe por cada una de las provincias. El dato individualizado municipio a municipio lo tienen ustedes, como les digo, en el portal de información correspondiente. Si por necesidad de algún medio de comunicación de ámbito más local fuera necesario, pues también se lo podemos facilitar para que pueda acceder a ese portal más fácilmente. 350.000 euros para la gestión forestal sostenible en la comunidad. En este caso es un desarrollo de un sistema de información para proyectos y contratos financiados por los fondos de la nueva generación. Se permite realizar el calendario de actuaciones forestales asignando fechas de inicio y final para cada una de ellas. Y va a permitir obtener datos estadísticos extrayendo la unidad de actuación de los distintos trabajos. 300.000 euros para la redacción del inventario y planes dasocráticos de 91 montes de utilidad pública en la comarca forestal de Aguilar de Campo, en Palencia. Se cofinancia con fondos de la transición justa de la Unión Europea y se establece la gestión de estas masas forestales garantizando su sostenibilidad en el largo plazo. Son 91 montes, de los cuales 84 son de utilidad pública y 7 son privados. Los planes dasocráticos establecen cómo se va a gestionar un monte a lo largo del tiempo de forma sostenible y técnica, y el objetivo es garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y social de las masas forestales. 250.000 euros para el suministro de drones y sus accesorios para emergencias. Con el objeto de fortalecer el sistema de emergencia de Castilla y León, se van a adquirir 9 drones y sus correspondientes accesorios y se destinarán a la Agencia de Protección Civil y Emergencia. Se cofinancian con fondos FEDER de nuestra comunidad. Van a formar parte de la red Fénix, que es la unidad de drones de emergencias de la Junta de Castilla y León, y para su empleo en la gestión de emergencias por parte de la Agencia de Protección Civil. Tienen el detalle de cómo son estos drones, que son de 3 tipos distintos, una tipología de un dron tipo A, tipo B y tipo C. Tienen ustedes las características y, por tanto, no entro a detallarlo. La Junta se integra en el Sistema Cartográfico Nacional. Mediante un convenio con la Administración General del Estado, nos integramos en este Sistema Cartográfico Nacional y el establecimiento de actuaciones y colaboración para la producción, actualización e intercambio de información geográfica en el ámbito de la comunidad se va a hacer de una forma más rápida y más eficiente, pensando siempre en el conjunto de los ciudadanos. 20 millones de euros para la renovación de licencias de software para mejorar la productividad de los empleados públicos. Va a permitir a los empleados públicos contar con un conjunto de herramientas informáticas para mejorar la eficiencia y funcionalidad de sus puestos de trabajo y, de esta forma, ser, por tanto, más eficientes, más digitales, avanzar hacia una administración sin papeles y, en todo caso, aprovechar todos los recursos disponibles desde el punto de vista tecnológico. 265.000 euros para la evaluación de actuaciones incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. A día de hoy se ha alcanzado ya un nivel de ejecución, hasta el mes de mayo estamos hablando, del 92%, con un total de 1.972 millones de euros de inversión. Se da cumplimiento con este programa de seguimiento a la obligación del análisis por parte de expertos funcionalmente independientes de las autoridades responsables en la ejecución de este programa, y se fija el reglamento comunitario para su desarrollo, la aplicación a través de este mecanismo. El Fondo o el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, PDR, desde el 2014 al 2022 cuenta con una dotación total de 2.173 millones de euros
1.333 millones proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Rural FEADER, 615 millones se aportan por la Junta de Castilla y León y 225 millones por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La ejecución de estos 2.173 millones a día de hoy son 1.972, el 92%. Los fondos han tenido como destino principal la modernización del sector agrario. 3 millones de euros para suministros sanitarios en hospitales de Salamanca y Clínico de Valladolid. En Salamanca, 983.000 euros para sistemas de tratamiento de heridas con terapia de presión negativa y en Valladolid 2.187.000 euros para material fungible en cirugías guiadas por el robot Da Vinci. Se adquieren 13.000 dosis del fármaco frente al virus respiratorio sincicial para esta próxima campaña. El coste es de 2.967.000 euros, casi 3 millones de euros las 13.000 dosis. Utiliza el principio activo contra este virus sincicial, VRS, que se conoce también como bronquiolitis. La campaña de inmunización de este año comenzará, al igual que el año pasado, en el mes de octubre y se extenderá hasta marzo del 26, incluyendo a los niños nacidos a partir del 1 de enero de ese año. Es, por tanto, la campaña pediátrica. En lo que respecta a la campaña para adultos, informaremos más adelante de la compra de las dosis correspondientes. 1,3 millones de euros para el mantenimiento de equipos de diagnóstico por imagen del complejo sanitario de León. Incluye salas de rayos X, ecocardiografías, ecografías e instrumentos radioquirúrgicos. 82.000 euros para la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. El objetivo es impulsar los estudios de investigación en el área de hemopatías a través del proyecto Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León. Se adquieren 5.500 terminales para incrementar el servicio de teleasistencia por un importe de 3,7 millones de euros. Es un servicio que facilita la vida de las personas mayores o con discapacidad en su propio entorno y que atiende emergencias, monitoriza la salud de los usuarios y aborda situaciones de soledad no deseada o aislamiento social. Al comienzo de la teleasistencia, la prestación se basaba en un sistema de alertas, pero eso se ha ido mejorando, ampliando y transformando con el paso del tiempo en un instrumento mucho más complejo que ofrece una monitorización completa y continua tanto del estado de salud del usuario como del propio hogar en el que se mueve. El pabellón 3 del antiguo hospital militar de la capital burgalesa será la nueva sede de la Gerencia Territorial de Burgos de Servicios Sociales con una inversión de 5 millones de euros. Va a acoger los servicios territoriales de servicios sociales, incluyendo la unidad de valoración, la atención de personas con discapacidad, que se va a sumar en una segunda fase. El espacio son 5.200 metros cuadrados. 28 asociaciones de enfermos de Alzheimer van a recibir un apoyo para promocionar la autonomía personal mediante una subvención de 550.000 euros. Y el año pasado atendieron a 4.457 personas con estos fondos. 360.000 euros para mejorar la confortabilidad del centro de día en Segovia. Las obras se van a acometer en la planta baja y se intervendrá en los aseos, la zona del bar y en el aislamiento general del edificio. 700.000 euros en ampliar las licencias de productos de Microsoft para uso del programa laboral de los centros educativos. Se dota de licencias, además de a los docentes, al personal laboral de los centros, que incluye fisioterapeutas, técnicos de educación infantil o personal administrativo, entre otros. 250.000 euros para contratar la primera fase de la reforma del Instituto de Educación Secundaria Jaime Gil de Viedma en Nava de la Asunción, Segovia. Es una obra que busca la reforma de los antiguos talleres con el objeto de poder mejorar todas las aulas y adaptarlas a las actuales necesidades del centro. 125.000 euros para la conservación y limpieza de los retablos del Colegio Real de la Compañía de Jesús, la Real Clerecía de San Marcos en Salamanca. Es una subvención a la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la titular de este centro. Hasta aquí los acuerdos del Consejo de Gobierno. Y antes de su pregunta, pues una última consideración, porque hemos aprovechado también en el Consejo de Gobierno de Castilla y León para insistir en la importancia que tiene, a pesar del ruido que estamos viviendo a nivel nacional y las circunstancias por las que atraviesa España, que la Junta de Castilla y León, que las comunidades autónomas sigamos prestando los servicios al conjunto de los ciudadanos y garanticemos los servicios
que son de nuestra competencia para que Castilla y León siga funcionando y que esa es nuestra mejor contribución que hacemos como comunidades autónomas al conjunto de España. Sabemos que en España en este momento son noticias pues, el encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, la situación por la que atraviesan otros. Ha sido noticia también el líder de un partido político que se ha aforado, pero que se ha interpretado por el TSJ de su comunidad autónoma como una utilización de la normativa de forma excedida, pero también apreciamos todos los días noticias muy negativas en lo que tiene que ver con los servicios públicos de ámbito nacional. Ahora se habla especialmente del transporte del ferrocarril y también está siendo noticia el transporte a través de los aeropuertos con importantes colapsos y caos. Lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir trabajando y seguir incidiendo en el interés de los ciudadanos. El presidente de la Junta de Castilla y León nos ha insistido a los consejeros en 3 ideas: en trabajar, en seguir centrándonos en lo que importa a las personas de Castilla y León y en alejarnos del ruido que estamos viviendo en este momento en el conjunto nacional. Y esto es lo que estamos procurando hacer, responder a las preguntas de qué podemos hacer para mejorar la vida de la gente y también cuáles son nuestros resultados. Esta misma semana que teníamos estas noticias que ustedes han seguido y que conocen perfectamente y cuyo repaso tampoco voy a tener que hacer en este momento, pero son una semana en donde Castilla y León pues, ha puesto en marcha algunas cosas importantes. Por decir solo 5, y que también ustedes han reconocido, es la puesta en marcha del Bustil, que desde el 1 de julio es una realidad para los menores de 15 años, el servicio de autobús entre Zamora y Sanabria, buscando la atención a estas personas que han sido desatendidas en la red ferroviaria estatal, los apoyos a los enfermos de ELA, de tal forma que los cuidadores puedan ahorrarse la mitad de las cuotas de la Seguridad Social, 100 millones de euros ya convocados de ayudas para modernizar el campo y promover el relevo generacional y, por último, la puesta en marcha del programa Relevacil a disposición de los autónomos con ayudas entre 10.000 y 20.000 euros para el autoempleo y 60.000 euros para el emprendimiento. Son 5 cosas de este mismo año, del Boletín de la Comunidad o de anunciados de esta misma semana, todos ellos. Y si respondemos a las preguntas de qué cosas tiene de efecto todo lo que estamos haciendo en Castilla y León, pues aspectos que hemos conocido esta semana, sin ir más lejos. Castilla y León pues ha superado el récord histórico de empleo, es la comunidad autónoma con más bajada del paro en este último mes en términos relativos y la tercera en términos absolutos. Castilla y León crece a un ritmo importante, más que la media europea, que la media nacional y que la media de la zona euro. Los servicios sociales de Castilla y León se han configurado como los mejores de España según el índice DEC, los mejores de los 17 servicios autonómicos de servicios sociales. El hecho de que se hayan conocido los datos de mayo y que nos configuren en el liderazgo de turismo rural, o finalmente que se nos haya también identificado como líderes en turismo idiomático dentro del conjunto de España. Es lo que podemos hacer y es también a lo que hemos contribuido en este Consejo de Gobierno, con medidas muy importantes en el ámbito de la educación, de la innovación, de la digitalización del sistema educativo o en el ámbito del empleo para el mundo rural, apoyando a los ayuntamientos y apoyando a las personas desempleadas que buscan un puesto de trabajo, porque no podemos olvidar que todavía hay algo más de 96.800 personas que quieren trabajar y no lo pueden hacer. Y mientras exista esta cifra, no vamos a detenernos. Esta medida de hoy contribuye a generar más de 3.800 puestos de trabajo, especialmente en el mundo rural y especialmente en colaboración con los ayuntamientos prestando servicios. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas. Sí. Tengo información por si, no lo sé, ustedes no son de la prensa deportiva en gran parte, pero hemos tenido la desgracia de un importante jugador de fútbol en este caso, pero sobre todo una persona que ha fallecido en las carreteras de Castilla y León, en este caso en Zamora. Estamos hablando del jugador del Liverpool y de la selección de Portugal, Diogo Jota. Nos sumamos a las condolencias a sus familiares, al equipo nacional de Portugal y, naturalmente, a los seguidores
del Liverpool y es muy especialmente a su familia, que también ha perdido a su hermano, que tenía 26 años. Siempre es una tragedia y, en este caso, siendo una persona que quizá ustedes tengan interés por su reconocimiento público y especialmente en el ámbito deportivo. Se recibió una llamada a las 0:35 de la mañana. Rápidamente se actuó llamando a los bomberos, Guardia Civil de la zona, la Guardia Civil de Tráfico y Medio Ambiente de Zamora, así como los servicios de emergencia. Luego se solicitó ya posteriormente, a partir de las 9:30, los servicios de asistencia psicológica para poder atender a los familiares en función de las circunstancias que estaban. Y, finalmente, se está dotando, a partir de las 9:57, de servicios de información, fundamentalmente en portugués, para toda la información que estamos solicitando o recibiendo de solicitud de información, y, asimismo, en inglés, porque hay algunos periódicos británicos que también están mostrando interés por esta noticia. Desde aquí, nuestras condolencias a la familia de Diogo Jota y, naturalmente, pues a Portugal, a nuestro país hermano, y a los seguidores del Liverpool. Y, en general, pues es una tragedia porque afecta a dos personas jóvenes de 28 y 26 años de edad. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que estimen oportuno realizar. Sí, buenos días, portavoz. No sé si el presidente, en esta reunión del Consejo de Gobierno, les ha trasladado, les ha pedido que impulsen alguna serie de medidas en este mes de julio, antes de que llegue el parón de vacaciones. Y, por otra parte, también quería preguntarle cómo va a implementar la Junta el acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros el martes para revalorizar el sueldo de los empleados públicos, el 0,5 pendiente de 2024, si tienen calculado la cantidad económica y cómo se va a abonar a los trabajadores públicos. Pues el presidente, naturalmente, nos ha dicho que todavía queda un mes completo de julio. Saben ustedes que, en principio, la Junta de Castilla y León, pues las dos primeras semanas, los dos primeros jueves del mes de agosto, pues no suele tener, los dos primeros semanas, he dicho, sí, ¿no? Los primeros jueves del mes de agosto no suele tener el Consejo de Gobierno, pero no podemos perder de vista que nos queda completo todo este mes de julio, y hasta el día 31 pues tenemos una tarea que realizar y no podemos perdernos. ¿Qué temas tenemos que impulsar? Lo tenemos muy claro, porque aquí en Castilla y León hemos celebrado el debate del Estado de la Comunidad. En ese debate del Estado de la Comunidad que hemos celebrado en este primer semestre del año, el presidente de la Junta de Castilla y León planteó cuál era la iniciativa de la Junta de Castilla y León para los próximos meses y para lo que quedaba de ejercicio. ¿Qué nos queda, por tanto, desarrollar esta iniciativa? Esta primera semana del mes de julio es un buen ejemplo de esto, porque es la semana en donde hemos puesto en marcha el Bustil, donde hemos puesto en marcha estas ayudas de 100 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores, donde ponemos en marcha el programa Relavacil para los autónomos, para el emprendimiento. En fin, un conjunto de medidas de especial importancia para el conjunto de los ciudadanos. Por tanto, nuestra tarea la tenemos muy clara y la tenemos que seguir, y estamos en esa dirección, y eso es lo que nos pide el presidente de la Junta de Castilla y León, que huyamos claramente del ruido, que tengamos siempre presente el interés del conjunto de las personas de Castilla y León, que ofrezcamos estabilidad a esta tierra dentro del contexto nacional que estamos atravesando, y lo que se espera de nosotros es que resolvamos problemas, que la Junta de Castilla y León sea una administración útil para la gente, que estemos resolviendo problemas, que estemos dando soluciones, que los análisis internacionales y nacionales que se hacen sobre estos servicios públicos pues nos sitúen donde nos creen que deben situarnos, y que nosotros hagamos todo lo que esté en nuestra medida y que sigamos esa hoja de ruta, porque esa hoja de ruta puso en marcha bastantes iniciativas que se aprobaron en ese contexto y son las que estamos desarrollando. Por cierto, les doy un dato que quizá pueda ser de su interés en relación con Bustil, que saben que se ha puesto en marcha el 1 de julio, y ahí pasan dos cosas. Primero, que el 1 de julio ya empiezan los viajes gratis para los menores de 15 años que hayan sacado el bono Bustil, y que a partir del 1 de julio se puede solicitar el bono Bustil para los mayores de 15 años, que empezará ya a ser operativo ya posteriormente, a partir de la vuelta del verano. Algunos datos que les ofrezco. A día de hoy, menores de 15 años que tienen ya la tarjeta Bustil
son 16.997. Por tanto, casi 17.000 menores de 15 años con la tarjeta Bustil. Pero lo que es una novedad es que ya hemos empezado a ofrecer la posibilidad de la tarjeta Bustil para los mayores de 15 años, 16 en adelante. El día 1, que fue el martes, lo pidieron 12.402 personas y el día 2, ayer, 8.478. Total son ya 20.520 personas mayores de 15 años quienes han pedido la tarjeta Bustil, que si unimos a los casi 17.000 menores de 16 años que ya lo habían pedido, suman un total de 37.517 personas que han solicitado esa tarjeta. Esto es a lo que nos estamos dedicando en Castilla y León y esto es lo que nos exige el presidente de la Junta de Castilla y León, que tengamos claro cuáles son los intereses de esta tierra, cuál es nuestra hoja de ruta que hemos planteado a las Cortes de Castilla y León, que nos olvidemos del ruido del contexto nacional y que nos centremos en lo que preocupa a la gente de Castilla y León. Es lo mejor que podemos hacer por esta tierra. Y si, además de lo que estamos haciendo y que les hemos contado, pues luego las valoraciones de expertos independientes van en el sentido que van, como ha ocurrido esta semana con el liderazgo en los servicios sociales o con los datos de empleo, de crecimiento económico o de turismo rural, pues esa es una satisfacción que nos da, pero sobre todo es un estímulo para seguir trabajando al servicio de la gente, que es lo que espera de nosotros, que ofrezcamos estabilidad, que ofrezcamos confianza, que trabajemos por ellos, que tengamos claro qué es lo importante, estar a su disposición, la hoja de ruta y que huyamos, en este caso, del ruido que supone el contexto nacional y que supone una tentación muy fuerte a la que no tenemos que caer para dispersarnos de lo que es lo principal, que es servir a la gente de Castilla y León. Y la segunda pregunta que usted hacía, lo del 0,5%, efectivamente ya por fin se aprobó. Yo sé que en alguna ocasión incluso me preguntaron que cuándo lo íbamos a pagar porque se había anunciado por parte del Gobierno, pero hasta ahora no había sido efectivo. Son cantidades que llegan con año y medio de retraso porque son atrasos del año 2024. Por tanto, ahora lo que pagaremos es, para que lo sepan ustedes, los 18 meses anteriores, es decir, pagaremos los atrasos del 0,5% correspondientes a los 12 meses de 2024 y a los 6 primeros meses de 2025 y luego ya lo pondremos en nómina, estabilizado y con carácter permanente para lo que queda del año 2025 y, por supuesto, consolidado para el año 2026 y siguientes. Esto, en presupuesto del 25, supone este 0,5%, que es la cantidad del año pasado más la de este, un total de 50 millones de euros. Es la cantidad que tiene este coste para nosotros, que efectivamente es el 0,5 del año pasado más el 0,5 de este año, es un 1% aproximadamente de la masa salarial, que en nuestro caso ronda los 5.000 millones de euros, en consecuencia unos 50 millones de euros. Significarles otra cosa, queda pendiente, a la espera de la decisión del Gobierno, cuál es la subida salarial del año 2025, que está sin decidir, porque los empleados públicos desde el 1 de enero del año 25 están cobrando la misma cantidad que cobraban en el año 2024, sin ninguna subida salarial. Queda pendiente la subida salarial del año 2025, que presumiblemente tenga que ser con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 25 y que, en consecuencia, cuando finalmente se acuerde, pues también lo aplicaremos. Por tanto, el coste, digamos, del aumento de retribuciones será mayor del que les digo, porque esto se refiere solo a los atrasos del año 24 y a su consolidación en cada una de las mensualidades. ¿Cuándo se va a pagar? Que es la siguiente pregunta, a la mayor agilidad posible. Nosotros solemos cerrar la nómina en el día 5 aproximadamente de cada mes. Por tanto, cerraríamos en torno al 5 de julio la correspondiente a este mes, porque luego pues puede haber traslados, personas que se muevan, etcétera, y ya esto no lo podemos ir computando más que al mes siguiente. Y, por otra parte, hemos tenido recientemente un concurso muy amplio, como recordarán, como mucha movilidad de trabajadores, con lo cual ha habido un ajuste de varios miles de personas y empleados públicos que han concursado y que han optado a modificar el lugar de trabajo donde trabajaban. Hay que reubicar a todos ellos, hacer los cambios en las nóminas. Presumiblemente no va a poder ser este mes de julio, pero sí que tenemos la garantía de que si lo conseguimos para el mes de agosto,
que tampoco es un mes sencillo porque una parte de los empleados públicos y los habitados de nómina pues también cogen vacaciones, bien sea en agosto, bien sea en septiembre, pues lo que está garantizado es el pago de todos los atrasos correspondientes. Esa es la garantía que tenemos. Es verdad que si esto lo hubiéramos podido hacer en la primera parte del año, pues hubiera sido más fácil para todos. Ahora nos encontramos con la dificultad de que se nos comunica justo al cierre de la nómina de un mes, se nos comunica en el momento en que hemos hecho un concurso con movilidad de miles de personas y también una circunstancia donde muchos de los habilitados de nómina que tienen que hacer nuevos cálculos, pues lógicamente están en periodos que a veces son vacacionales para algunos empleados públicos. ¿Esto sería que el ingreso lo recibirían a principios de septiembre, finales de agosto? Nuestra idea sería que, si se puede, incluirlo en la paga de agosto y, en todo caso, en septiembre, con toda seguridad. Recibirían, como les digo, el 0,5% correspondiente a 18 mensualidades en concepto de atraso, más la mensualidad ya correspondiente al ejercicio o a la mensualidad vigente, que ya quedaría fija para el futuro. Sí, hola. Sobre uno de los acuerdos, no sé si nos puede explicar si esta inversión que se hace en Stylus tiene algo que ver con lo que hablamos la semana pasada del ataque informático o era algo ya previsto. Y, en cualquier caso, si nos refresca un poco si ha habido alguna novedad sobre la situación que se vivió con el portal de Educacil, si ya está algo claro, si se sabe a cuántas personas se puede afectar, si ha habido también alguna queja por parte de alguna familia de que hayan visto alguna situación de suplantación o similar. Y también quería preguntarle, de esto que nos comenta de Bustil, no sé si nos puede decir cómo ha sido la dinámica de los primeros días. No sé si las empresas tenían todo preparado para facilitar ese acceso a los chicos que tuvieran la tarjeta ya, si ha habido alguna incidencia o ha ido todo bien. Pues pregunta dos cosas. La inversión que hacemos en digitalización no está asociada a la circunstancia que usted plantea. Es un hecho nuestro que siempre vamos modernizando el sistema informático. Si algo evoluciona de forma rápida y radical, siempre es el sistema informático. Tenemos que adaptarnos, no solamente en materia de ciberseguridad, sino también en materia de dispositivos y operativos nuevos para las familias, para los profesores, para los alumnos. Eso es lo que estamos haciendo. En el ámbito de la ciberseguridad es verdad que cada semana aparece una posibilidad nueva de ataque y también tenemos que estar muy atentos adaptando siempre los perfiles, que es lo que estamos buscando. No hay ninguna novedad en relación con el acontecimiento que usted plantea. La Junta de Castilla y León comunicó todo lo que estaba a nuestra disposición a la Guardia Civil por si ella estima oportuno hacer alguna investigación. No ha habido tampoco ninguna queja adicional esta última semana y, en todo caso, si la Guardia Civil busca realizar declaraciones, investigaciones, pues lógicamente nos irá informando de las circunstancias que rodean a este suceso, si es constitutivo de delito por parte del alumno que suplantó la identidad de un profesor o estamos en otro ámbito de responsabilidades. En relación con el Bustil, éramos conscientes, lógicamente, de la dificultad que un cambio de modelo tan radical ataña y por eso hemos ido de una forma progresiva. ¿Qué es hacerlo de forma progresiva? Pues en dos etapas. Primero para los menores de 16 años y segundo para los de 16 y más años. Para menores de 16 años está operativo y también hemos dado tiempo suficiente durante todo un mes para que estos jóvenes pudieran sacarse la tarjeta, no fuera todo el último día y, por tanto, ya tienen la tarjeta en disposición. No ha habido ninguna circunstancia específica digna de mención respecto de los 16.997 menores de 16 años que tienen ya la tarjeta Bustil y que ya tienen derecho en el transporte público de la Junta de Castilla y León a desplazarse sin ningún coste. Tampoco está habiendo de momento incidencia respecto de las nuevas tarjetas que se están sacando. Sabemos, además, como está ocurriendo, que a medida que el sistema es operativo, el boca a boca va a hacer que funcione mucho más rápidamente y, si se dan cuenta, el número de personas que han sacado la tarjeta Bustil los dos primeros días han sido muy notable en relación con lo que fue el mes anterior, aunque aquello solamente era para los menores, ¿no? Esto es una realidad que, a medida que esto se conoce, pues lógicamente pues se va sacando más este bono y se tiene más información al respecto.
Sí, buenos días. Yo le quería hacer dos preguntas. Asaja en las últimas horas ha pedido a la Junta ayudas directas porque denuncian que Agroseguro no les está cubriendo los daños por mildium en sus cultivos. Y, en segundo lugar, le quería preguntar por la carta abierta que ha hecho la Asociación en Defensa del Soterramiento en Palencia, que acusa directamente a la Junta de ser incapaz de defender el soterramiento de la ciudad de Palencia. No sé qué le parece esta carta a la Junta. Gracias. Pues, en primer lugar, es un tema que nos preocupa. Hay dentro de la Junta de Castilla y León un sistema de seguimiento con una serie de variables que miden el riesgo por mildium y, en función de las circunstancias climatológicas de este año, desde el mes de abril se viene ya anticipando e informando a las denominaciones de origen el riesgo del mildium para, si fuera posible, tomar alguna medida en ese sentido y, por tanto, para estar muy atentos. Lógicamente, hemos pasado algunas de las semanas peores en relación con este hongo, pero no hay que perder de vista el riesgo que todavía tenemos ante nosotros. El riesgo mayor parece ser en la denominación de origen Rueda, pero también la propia denominación de origen ha dicho que esto no tendría un impacto que comprometiera la vendimia de este ejercicio y, aunque es un elemento que tenemos que seguir y que es de preocupación, pues esta es la información que nos transmite la propia denominación de origen de Rueda, que en este caso parece ser que podría ser, por cuestiones climatológicas, la más afectada. Nosotros apoyamos que en el futuro esto pueda ser incluido dentro de los apoyos de los seguros agrarios y, por tanto, pudiera ser tenido en cuenta. Por las circunstancias climatológicas, los riesgos de futuro son mayores y estaría bien que esto estuviera dentro de las primas que se pagan por parte de los agricultores. Ayer estuvimos también en contacto con las organizaciones agrarias para que esto se comunicara y para que esto estuviera a disposición de todos los que tuvieran alguna ayuda, y lo vamos a estar muy cerca tanto de las organizaciones agrarias como de las denominaciones de orígenes para buscar también la fórmula de limitar el daño que se pudiera producir este efecto. En relación con el soterramiento del tren a su paso por Palencia, nuestra posición es muy clara y el presidente Alfonso Fernández Mañueco se lo transmitió así al presidente del Gobierno de España. Estamos a favor de lo que se pida por parte de la sociedad de Palencia y, en este caso, el soterramiento, como estamos a favor del soterramiento también en Valladolid y en León. Estamos siendo muy claros a este respecto. El presidente de la Junta de Castilla y León se lo pidió al presidente del Gobierno de España cuantas veces ha tenido ocasión para ello. Viene en la documentación que le entregó en aquel momento y se repasan las notas de prensa que la Junta de Castilla y León elaboró con motivo de aquella reunión. Expresamente figura el soterramiento en la ciudad de Palencia, que es una aspiración de muchos ciudadanos de Palencia y que la Junta de Castilla y León apoya. Desgraciadamente, el presidente del Gobierno no dio respuesta a esa solicitud. Estaba pendiente una reunión entre el presidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León y el ministro de Transportes, que todavía el ministro no ha podido encontrar agenda para esta reunión. Esperemos que nos escuche. Saben ustedes que no es muy partidario el ministro de los soterramientos por las declaraciones públicas que ha hecho, pero nosotros vamos a insistir en ello. Comprendemos la demanda que hace la Asociación de Defensa del Soterramiento y comprendemos también que, a pesar de que la Junta de Castilla y León lo está pidiendo muchas veces, pues tenga esa sensación de que no hemos conseguido, a través de las reuniones, que se nos escuche por parte del presidente del Gobierno. No es ningún consuelo saber que no somos los únicos, porque parece ser que el presidente del Gobierno escucha a muy poca gente, o al menos da la razón a poca gente y toma las decisiones de una forma muy singular, muy en primera persona, sin tener en cuenta la opinión del conjunto de los ciudadanos. Pero nosotros seguiremos insistiendo y nos va a tener la Asociación de Defensa del Soterramiento en Palencia, a la Junta de Castilla y León, como claros aliados para conseguir el soterramiento. Sí. Buenos días. Sobre el tema del hackeo al sistema de educación, el Colegio de Ingeniería Informática reprochó ayer a la Junta que su inacción arriesga la seguridad digital. Entre las demandas reclaman la profesionalización del personal informático y critican que esto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una falta sostenida de estrategia, inversión y voluntad política. Me gustaría cuál es la valoración de la Junta a estas peticiones, a este comunicado,
y si este caso va a suponer un cambio en la seguridad de la Junta o si se va a seguir como hasta ahora. Gracias. Nosotros estamos siempre muy comprometidos con mejorar la ciberseguridad en el ámbito de los sistemas informáticos. El riesgo cero no existe. Lo vemos incluso respecto de departamentos que tienen muchísima más capacidad desde el punto de vista de la protección digital que la que tenemos nosotros. Son varios los presidentes de naciones cuyo sistema informático ha sido hackeado, en la Unión Europea varios, incluso el propio presidente del Gobierno de España y varios ministros, pues su sistema de telefonía fue hackeado, y además hemos tenido recientemente noticia del hackeo y la información pública de datos que afectan al presidente del Gobierno, a varios presidentes de comunidades autónomas e incluso a varios ministros. Han sido detenidos los jóvenes que han realizado este hackeo, pero es evidente que el riesgo cero no existe, como vemos en nuestro entorno y alrededor. Tampoco en los sistemas informáticos de la Junta de Castilla y León el riesgo cero existe y, por tanto, tenemos que seguir haciendo siempre inversiones en materia de ciberseguridad, de atención a la lucha contra los riesgos que se puedan producir. Castilla y León es una referencia en el ámbito de la ciberseguridad. Aquí está el clúster de ciberseguridad del total nacional. Dentro de la Unión Europea, en España, pues conseguimos presentar un proyecto nacional de redes en el ámbito de la ciberseguridad. Y, sin lugar a dudas, tenemos algunas de las principales empresas de ciberseguridad, además del INCIBE, que tiene su sede en León, lo cual pues nos constituye, dentro de ese contexto, como una referencia en el ámbito de la lucha contra los riesgos por ciberataques. ¿Eso significa que demos garantías plenas de que no los va a haber? No, porque cada día que nosotros avancemos en mejorar la seguridad, también cada día aquellos que quieren hackear los sistemas informáticos están avanzando en los procedimientos para poderlo hacer. Y nosotros, como Junta de Castilla y León, pues hemos tenido en algún caso alguna brecha de seguridad, pero hemos visto cómo otros países a nivel nacional o también la propia España pues ha tenido brechas de seguridad. Esta misma semana fue noticia este dato que yo les comento, donde un hacker a nivel nacional pues hizo pública una información detallada de muchos datos personales, incluso de altos dirigentes españoles de la nación y de las comunidades autónomas. Sí, entonces no va a haber ningún tipo de cambio ni análisis interno por parte de la Junta por si hubiese que cambiar algún protocolo o implementar algún tipo de sistema, ¿no? Sí, no, siempre la mejora continua, todo lo contrario. Sería un error decir que no vamos a hacer nada, creía haberlo explicado y no lo he hecho bien, que nosotros lo que insistimos es en que somos muy conscientes que aquellos que intentan hackear los sistemas informáticos todas las semanas inventan algún nuevo mecanismo. Y nosotros tenemos que estar preparados para todas las semanas ir cerrando esas brechas de seguridad. Por tanto, es que esto es algo que no vayamos a hacer algo nuevo esta semana, es que esta semana, la siguiente y la siguiente, porque esto cambia de una forma muy radical. No se trata de, por un proceso, hacer un cambio para una sola vez. No, se trata de estar muy atentos porque cada semana hay nuevas formas de hackear los sistemas informáticos y cada semana tenemos que taponar estas formas de hackear los sistemas informáticos. El riesgo cero no existe, como estamos viendo en grandes empresas también de ámbito nacional e internacional, y tampoco la Junta de Castilla y León está exento de esto y, por tanto, si la pregunta es que si vamos a hacer algo, sí, y no solamente de forma especial y singular de una sola vez, sino de forma continua, porque tenemos la obligación de reforzar todos estos sistemas informáticos prácticamente en el día a día, porque los hackers no descansan, nosotros no podemos tampoco descansar. Sí, me gustaría incidir que supuestamente, porque lo tendrá que determinar la Guardia Civil y un juez, ha sido un alumno, no ha sido un hacker ruso, como estamos acostumbrados muchas veces. En este caso concreto de nuestro sistema educativo, se va a examinar en concreto con educación, la consejería, para que ningún alumno de los institutos de Castilla y León pueda intentar hacer este tipo de cosas de nuevo. Eso. Las personas detenidas en España esta semana también eran jóvenes. Y no he visto los apellidos, pero creo que tampoco eran rusos. O sea que muchas veces son los jóvenes y españoles, y más que nada los jóvenes los que tienen más capacidad de conocimiento para hackear los sistemas. Con lo cual no minusvaloremos la capacidad de los jóvenes para producir los ciberataques. Precisamente es al revés. Quizá son los que
tienen más conocimiento, más capacidades para llevar a cabo estas técnicas. Sí, nosotros vamos a estar siempre muy atentos, mejorando los sistemas. Naturalmente reconocemos que se produjo esa brecha de seguridad y tenemos la obligación de cerrarla, pero también sabemos que lo que hoy se ha producido de una forma, mañana se puede producir de otra bien distinta, y precisamente en el ámbito educativo trabajamos con jóvenes y los jóvenes son a veces los más preparados, los más cualificados para conocer el cómo y de qué forma pues entrar en los sistemas informáticos, aunque tengan muchos niveles de protección, claro. Sí. En otro orden de cosas, me gustaría saber si han trasladado ya al Ministerio de Transformación Digital la petición para la tercera licitación para la segunda televisión y, en caso, bueno, también de la semana pasada se me quedaron un par de cuestiones, sí. Y me gustaría saber bueno, si este coste va a ser de unos 24 millones de euros. Recordar que seguimos en presupuestos. ¿De dónde se va a quitar o de dónde se va a dejar de destinar, sabiendo las cantidades de demandas sociales que tenemos en Castilla y León, por ejemplo, mismamente Oncobierzo, y también los anuncios que está haciendo el presidente Mañueco sobre ayudas e inversiones? Usted explicó la semana pasada que sí que permite un pequeño crecimiento de un año a otro de los presupuestos, pero son bastante estancos o por lo menos limitan esa flexibilidad, sabiendo que 24 millones de euros son muchos salarios y son muchas cuestiones a tratar. Y luego también, ¿por qué se está haciendo ahora, sabiendo que lleva 15 años la anterior licencia? ¿Por qué no se hizo en su momento, sabiendo también la necesidad de ahora, en este momento, a tenor de los resultados de Radio Televisión Castilla y León, como modelo básico me imagino que implementar y a seguir, esa audiencia de un 1%? Me gustaría que le explicase a la sociedad por qué gastar 24 millones de euros en un modelo que no genera más que un 1% de audiencia. Y, bueno, eso, ¿por qué es necesario? Son 3 preguntas, he apuntado yo. La primera de ellas, el otro día dije que cuando la ley se publicara y entrara en vigor, pediríamos al Ministerio de Transición Digital si existe todavía la banda para ocupar ese espacio radioeléctrico que se nos asignó inicialmente a la comunidad para una licencia nueva de televisión. La ley todavía no se ha publicado, se hará en los próximos días. Me parece que hemos recibido ya esta semana por parte de las Cortes el certificado de la aprobación de la ley. Lógicamente se procederá a su firma y al envío al Boletín Oficial de la Comunidad, y en el espacio que haya para su publicación pues se llevará a cabo, que será en los próximos días. Cuando entre en vigor, pues será el momento en que nosotros comenzaremos la tramitación para pedir al Ministerio si existe todavía disponible ese espacio radioeléctrico. Eso tiene relación con la pregunta que usted planteaba. ¿Por qué ahora se sacaría esta nueva licencia? Pues porque lo pide una ley que ha aprobado las Cortes de Castilla y León, que lo que nos pide es que saquemos una nueva licencia de televisión y tenemos la obligación de cumplir la ley. Y creamos conveniente o no, pues el PSOE y Vox son partidarios, al haber acordado sacar esta nueva licencia de televisión, y se han puesto de acuerdo, por tanto, en que se saque y que se disponga de este nuevo servicio con el coste que pudiera determinar. Y, por tanto, el por qué ahora hay que preguntárselo a los que aprueban la ley. Nosotros aplicamos la ley y de la lectura de la ley se aprecia que es obligatorio sacar una nueva licencia de televisión en un plazo determinado, y en el momento que se entre en vigor la ley, pues iniciamos los trámites que pasan por saber si está todavía disponible ese espacio radioeléctrico y realizar, por tanto, la oportuna convocatoria para esa nueva licencia, conforme a lo previsto con la ley que ha pactado PSOE y Vox, que comparten el mismo modelo en el ámbito de comunicación y de control de medios de comunicación. Y, por último, ¿cuál es el coste? Pues todavía está por definir, porque, lógicamente, ahora lo que tenemos es una referencia. Esa referencia tiene 2 canales de televisión y uno de los canales, a su vez, tiene 10 programaciones distintas. Como nosotros vamos a sacar a licitación lo nuevo, no sabemos si lo nuevo tiene un coste parecido a lo anterior y un servicio similar. Esta es una cosa a considerar.
Creo que la actual tiene un número determinado de trabajadores, tiene 2 canales de televisión y tiene, a su vez, 10 emisiones paralelas, una por cada provincia y otra en El Bierzo. Si la que se presenta pues, es idéntica, estará en igualdad de condiciones. Si presenta otras circunstancias con costes diferentes, número de trabajadores, etcétera, etcétera, pues también habrá que verlo, ¿no? Y esto es algo que, naturalmente, hoy no podemos cuantificar cuál es el coste, porque no sabemos cuál es la oferta o ofertas que se pudieran presentar a la nueva convocatoria de acuerdo con la ley que entrará en vigor. ¿Por qué se publicó el viernes la orden, teniendo en cuenta de que caduca en septiembre los 15 años y no se espera que estuviera publicada la ley? Pues porque son cosas distintas. Hay una ley de ámbito nacional que es de obligatoria aplicación. La ley nacional es legislación básica. Da poco lugar a la interpretación, porque la ley habla expresamente de renovación automática, si se cumple una serie de condiciones. Y, por tanto, cuando la ley habla de renovación automática y es legislación básica, da poco margen a interpretar qué es una renovación automática si las condiciones se presentan. Y luego, también la propia normativa establece que la empresa que tiene la licencia en vigor podrá, en el plazo de los 6 meses anteriores a la caducidad de la misma, solicitar esa renovación automática. La caducidad creo que terminaba en el mes de septiembre del año 25 y, por tanto, lo podía pedir esa empresa, y todas las que tienen licencia de radio, que creo que son 137, pueden pedir desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre esa renovación automática y la presentación de la documentación. A medida que van presentando la documentación, se van otorgando esas renovaciones automáticas conforme a lo que establece la ley. Se han hecho ya con alguna licencia de televisión, con varias de radio, y quedarán bastantes más de aquí al mes de septiembre, y son los operadores, los que tienen las licencias, los que van determinando dentro de esos 6 meses anteriores si lo ejercen el derecho desde el mes de marzo o esperan agotar en el mes de septiembre. Es prudente no esperar a agotar ese plazo en el mes de septiembre, porque, lógicamente, si hubiera alguna dificultad para completar información y se ha pasado el plazo, pues se ha perdido la licencia y, por tanto, el que tenga la documentación completa, pues es bueno que lo vaya también presentando. Esa es la explicación. El por qué no hay que esperar a la publicación de una ley de ámbito autonómico es que la ley nacional es de obligado cumplimiento. No dice la ley nacional que esta es legislación básica, salvo que una ley autonómica vaya en contrario. Por tanto, es de obligado cumplimiento y no dice la ley nacional, todo lo contrario, que se espere a ninguna ley autonómica o ninguna legislación autonómica que pudiera ser interpretación o contraria a la anterior. La Constitución española es muy clara a este respecto. Las competencias sobre el espacio radioeléctrico en materia de telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado. En esa utilización del título competencial, el Estado ha venido regulando la legislación básica, la última disponible desde el año 22, y es lo que se ha hecho, aplicar una normativa vigente, que es la legislación básica del Estado y que afecta al conjunto de las comunidades autónomas y, por tanto, no tiene nada de particular. Paralelo a esto, pues hay una ley autonómica que también tendremos que aplicar. La ley autonómica lo que nos pide es licitar una nueva licencia y, lógicamente, más allá de cuál sea nuestra opinión sobre este hecho, nuestra obligación es sacar esta nueva licencia. Se nos decía antes por qué ese coste es de los más bajos que existen en el conjunto de España, y yo desde aquí quiero reconocer expresamente a los trabajadores el servicio que hacen en un coste ciertamente reducido, de los costes más bajos dentro del contexto nacional, y también dando una televisión que es de mucha calidad, a mi juicio, y que, lógicamente, hay muchos ciudadanos que deciden verla, pero también que el espacio radioeléctrico en España pues tiene un nivel de competencia muy alto. No hay que ignorar, porque se compiten con muchísimas televisiones y, además, con plataformas digitales de pago, y nunca ha habido tanta fragmentación, y, a pesar de eso, pues hay un ámbito para ofrecer una televisión de calidad y también próxima y cercana al territorio. Esta televisión en la parte local también tiene aportaciones de una u otra forma de ayuntamientos y diputaciones provinciales, y da una información local en el ámbito de la televisión que, si no, difícilmente sería accesible en el ámbito de la televisión por ningún otro medio. Eso responde también a la pregunta de por qué estamos haciendo este contrato programa. Yo estoy convencido que para una persona de una provincia de Castilla y León o del Bierzo, informarse de lo que pasa en su ámbito cercano a través de la televisión, pues desgraciadamente no siempre sales en las televisiones nacionales,
y el que te puede dar esa información más próxima, de interés, más de servicio público en el ámbito local es tu televisión de proximidad. Y de no existir esta televisión, pues no existiría esta información en televisión a nivel local en todas las provincias de Castilla y León, y consideramos que es bueno que lo exista a un precio razonable y con excelentes profesionales. Y además la aportación, por otra parte, no la ha decidido la Junta de Castilla y León. La aportación la ha decidido una comisión de seguimiento que es plural, están representados todos los grupos políticos con representación parlamentaria, y creo que en la última reunión que hubo, la cifra de este año y del próximo se decidió con un solo voto en contra de una persona, no de un partido político, pero sí de una persona que tiene un escaño en las Cortes de Castilla y León. Sí, ¿y no se han planteado la posibilidad de una televisión pública, dado si tienen que conceder esa segunda licencia? ¿Estaría más controlada, los trabajadores mejor pagados? En fin, no sé, ¿no se lo han planteado en ningún momento? Es que nuestra misión no es controlar los medios de comunicación. Esta es la diferencia que tenemos nosotros con Podemos, el PSOE y Vox. Que nuestra misión no es cómo se controla un medio de comunicación, sino cómo garantizamos la pluralidad en la información, cómo garantizamos que haya más medios de comunicación, que haya más libertad informativa, que los profesionales puedan hacer su trabajo en libertad. Nosotros no creemos en la necesidad en este momento en Castilla y León de tener una televisión pública, que sería más cara, y no creemos en esta idea de que nuestra misión sea tener que controlar los medios de comunicación. Y por eso tenemos una visión que es muy distinta de la que nos ofrecen otros partidos políticos, que también plantean leyes nacionales. Yo el otro día hice una pregunta, ha pasado una semana y no he encontrado respuesta. Si tan bueno es esta ley para Castilla y León, lo razonable es que no nos privaran estos grupos políticos que consideran que esto es buenísimo de tener una igual para toda España. Y como sumando los votos de PSOE, Sumar y Vox tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, podrían coger esa misma ley y donde pone Castilla y León poner España, y no privar a todos los españoles de beneficiarse de una ley que PSOE y Vox consideran que es estupenda y que solo aplican en Castilla y León, pero renuncian a que se beneficien de ella el resto de los españoles. Relacionado con esto, parece evidente, y así lo han dicho los partidos que promovían esta ley, más allá del acierto que han tenido o no a la hora de redactar la proposición de ley y las enmiendas, que el espíritu de la modificación era que ese nuevo concurso se refiriera a la licencia que estaba en vigor. No sé si les preocupa que se pueda generar ahí un poco de marasmo entre una licencia renovada automáticamente, etcétera, con lo que se pueda aprobar con la ley, si es que se vuelve a modificar, como ha anunciado el PSOE, en el sentido de que se pueda forzar de alguna manera que el concurso nuevo de la licencia se refiera a la televisión que está actualmente emitiendo. Esto sobre este asunto que estábamos por no sacarlo. Y tenía pendiente también de preguntar, no sé si hay alguna novedad con el tema de la salmonela. Ayer se notificó un caso vinculado a Castilla y León, si hay algún caso más o no. Y sobre un par de temas que plantean distintos ministerios. La acogida de menores extranjeros. La ministra habló de que en principio empezarían a trasladar menores en agosto. No sé si tienen alguna información al respecto y si los trabajos que tiene que hacer la Junta preparatorios están en esa línea, o si se van a agarrar. ¿Qué va a ocurrir si en la práctica el Ministerio habla de trasladar y ustedes tienen recurrido la norma que los ampara? Y, por último, el Ministerio de Sanidad ayer habló de cofinanciar inmediatamente más plazas de enfermería en las universidades para mejorar la situación de escasez de profesionales. Gracias. Pues creo haber apuntado las 4 cosas. En primer lugar, me habla usted de cuál era el sentido de los firmantes o que aprobaron de esa ley, pero al final lo que tenemos que hacer nosotros es aprobar, más que aprobar, ejecutar una ley. Esta ley tiene, digamos, 2 partes, ¿no? Una parte cuya ejecución es muy sencilla porque admite poca interpretación. Una ley nacional que te dice que corresponde una renovación automática, pues lleva poca interpretación.
lleva poca interpretación el hecho de que una ley nacional, que es legislación básica, es de inmediata aplicación, independientemente de lo que diga la normativa autonómica, y es una competencia exclusiva del Estado, y así lo dice la Constitución española. Eso lleva poca interpretación. Y si la ley autonómica dice, con el acuerdo de PSOE y Vox, que hay que convocar una nueva licencia en el plazo de 3 meses para una televisión autonómica, pues tampoco permite muchas interpretaciones. Si tenían otro sentido los proponentes, y usted dice que no estuvieron muy acertados o pudieron no haberlo estado o no, pero nosotros no podemos interpretar lo que querían decir. Tenemos que aplicar lo que dice una ley. Y luego hay otra parte que, lógicamente, sí que hay contradicciones y colisiones entre normativas estatales y autonómicas, y ahí es donde nosotros hemos pedido, todavía no, porque no se ha publicado la ley, pues el informe del Consejo Consultivo, que es en lo que tiene que ver cómo interpretar ese 33% de recursos públicos para un medio de comunicación como máximo. Ahí es donde tenemos que entrar y cómo se hace, qué información le tenemos que pedir, cómo se lo tenemos que comunicar de antemano, qué pasa cuando unos ayuntamientos o una diputación provincial en una provincia pues ha destinado más de ese porcentaje para un medio de comunicación, si en ese caso pues nosotros no podemos informar sobre determinados servicios que hace la Junta de Castilla y León. Ahí es más complicado. He creído entender que los proponentes han reconocido que han redactado mal la ley, a pesar de que está en vigor, y tenían como intención hacer una nueva proposición de ley con carácter inmediato, pero al final ha pasado una semana y no tenemos información. Nosotros seguimos en la misma estrategia. En lo que sé, primero, la ley es de obligado cumplimiento. Esto es así, no es interpretable. La Junta de Castilla y León no puede decir que tal parte de la ley me gusta o no me gusta, es de obligado cumplimiento, y esto pasa sea una ley de ámbito autonómico o sea una ley nacional que tengamos que aplicar en la comunidad autónoma, es de obligado cumplimiento. Esto lo tenemos que asumir, y se podía haber pensado antes por parte de los redactores que iba a ser así. Nosotros vamos a pedir ese informe del Consejo Consultivo en la parte de la aplicación de la ley, que pueda resultar más compleja de ver cómo se aplica. Y además es bueno que se pronuncie el Consejo Consultivo, porque no tuvo la oportunidad de pronunciarse antes. Había la opción de que los proponentes pidieran informe del Consejo Consultivo, tuvieran una información que no tenían en aquel momento, que no lo hicieran solo en una única ponencia o en una única comisión, y a lo mejor con más tiempo y más espacio y más diálogo pues se hubieran enterado de cosas que dice la ley y que ahora parece ser que conocen. Y por último, que nosotros estamos en la idea de que dentro del margen que tengamos, y vamos a escuchar el consultivo, vamos a procurar garantizar siempre la pluralidad de medios en Castilla y León. Pero la ley es de obligado cumplimiento y hay que aplicarla. La ley es muy clara en ese ámbito. Lo que nos dice en el 33% es lo que nos dice, y lo que nos dice sobre la nueva convocatoria de una licencia de televisión también es lo que dice. Había tres cuestiones más, ¿no? La primera de ellas, los casos de salmonela. Efectivamente, tuvimos conocimiento del caso de salmonellosis, que tuvo su origen en Galicia en un festival de música. Se nos informó por parte de la Comunidad de Galicia, estamos en contacto con ellos. De las personas que fueron al Festival de Castilla y León hay una que sí tiene salmonellosis. No hemos tenido más casos hasta el día de hoy. Este caso se informó, se está tratando, y si hubiera más información al respecto les daríamos la comunicación. Fue una persona que efectivamente en ese festival de música en Galicia, junto con otras personas que fueron a ese festival de música, pero no eran de Castilla y León, pues tuvieron la salmonellosis. En el tema de los inmigrantes menores no acompañados no hay ninguna novedad. No sabemos fechas, parece que el Gobierno habla de retrasos, no sabemos cuántos son ni en qué condiciones vendrían, y por tanto tenemos muy poca información a este respecto y nada nuevo respecto de la última vez que les informé. Y la última es en el ámbito de la sanidad, que anticipa usted, yo no lo sabía, que el Ministerio estaría en condiciones de hacer alguna cofinanciación en materia de formación de algún tipo de profesional. Pues vamos a verlo, cuál es la cantidad, por qué importe, cuáles son las condiciones, y cuando nos lo comuniquen, nos lo informen, pues tendremos la posibilidad de dar una opinión al respecto.
Sí, hola, buenos días. No sé si nos puede dar más detalles sobre una carta que han enviado Castilla y León y otras regiones europeas a la Comisión Europea para solicitar, para pedir que se puedan gestionar los fondos europeos por parte de las comunidades autónomas. Bueno, esta es una demanda que hemos hecho desde hace tiempo. No tanto el que lo podamos gestionar, que una parte lo gestionamos, no todo, pero sí que tengamos flexibilidad en la capacidad de gestionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso en la parte que gestionamos las comunidades autónomas, muchas veces las normativas de base son dadas por el Gobierno y nosotros somos meros gestores de lo que es una normativa nacional que a veces no está bien diseñada. ¿Y qué pedimos nosotros? Capacidad para adaptar esas convocatorias a las circunstancias propias de cada comunidad autónoma. Esta misma semana hemos hecho la convocatoria del Plan MOVES, que se financia con fondos europeos. La normativa es nacional y entendemos que tiene algunas dificultades de aplicación. Sería mejor si pudiéramos dar esta ayuda a través de los concesionarios y constituyera una rebaja en el precio del vehículo, en vez de que adelante el comprador la cantidad y luego pida el reintegro a la Administración a través de una subvención. Y nosotros podríamos haber intervenido como comunidades autónomas en diseñar un modelo más flexible, más pensado en la realidad de cada territorio, teniendo en cuenta la opinión de los posibles beneficiarios. E insistimos en esa idea, en pedir que si nosotros vamos a gestionar una parte de los fondos europeos, tengamos capacidad también de flexibilizar la normativa para estos fondos europeos, porque si no, al final lo que nos puede ocurrir es que la normativa sea tan compleja que una parte de estos recursos no se pueden aprovechar y al final pudiera parecer que la responsabilidad es de las comunidades autónomas, que sí estamos gestionando los fondos, pero no tenemos capacidad para intervenir en las normativas de base de las convocatorias. Sí, aquí un par de cuestiones más sobre el asunto de la televisión. Claro. La oposición, los que han redactado esta ley, se quejaron la semana pasada de cómo la Junta ha aplicado la ley e incluso, en palabras de Vox, el portavoz, ha hablado de fraude de ley. Yo no sé si es consciente la Junta de que igual le puede meter esto en algún tipo de cuestión legal, esta segunda cadena de televisión, y si también tienen en la Junta de Castilla y León constancia de otras comunidades autónomas que tengan dos televisiones autonómicas o este mismo formato que quiere implementar, también por intentar buscar paralelismos y establecer un poco cómo sería o cómo funcionan en otras comunidades. Gracias. Pues lo primero es que la Junta todavía no ha aplicado la ley autonómica porque no está en vigor. Y, por tanto, no podemos aplicar una ley que todavía no está en vigor. Estará en vigor el día que se publique y creo que, además, se ha previsto un plazo que es un día. Al día siguiente de su publicación estará en vigor. O sea, que hay poco margen realmente para el diálogo y para hacer muchas cosas, porque esto un día se publica y al día siguiente es ley y está plenamente en vigor. Todavía no hemos aplicado la ley y, por tanto, no está en vigor. ¿Qué es lo que hemos aplicado? Hemos aplicado la ley que está en vigor, que es la ley nacional, y hemos aplicado una ley que va a seguir estando en vigor, existiera o no esta nueva normativa autonómica. ¿Por qué? Porque es una ley de ámbito nacional que es legislación básica. O sea, la propia ley establece que es una ley que es legislación básica y, por tanto, es aplicable en todo el territorio nacional. No sé si alguno de los firmantes de la ley quiere que no apliquemos legislaciones básicas del Estado, pero además es legislación básica porque lo dice la Constitución española. Por tanto, la Constitución española dice que esta es una competencia exclusiva del Estado. En ese ámbito de regulación se reguló una ley básica y en ese ámbito de la ley básica nosotros la aplicamos en Castilla y León. Esa ley está en vigor, la va a seguir estando en vigor cuando se aplique la nueva ley autonómica y, además, va a seguir siendo de aplicación porque es una ley básica para todo el territorio nacional y para todas las comunidades autónomas, que establece la obligación de la renovación automática. Esa es la que está en vigor. ¿Qué es lo que tendremos cuando la nueva ley está en vigor? Pues la obligación de aprobarla, de aplicar la nueva. Y, además, tendremos solo un día para poderla aplicar, no hay más. En el ámbito del 33%, pues tendremos que darnos mucha presa para saber qué vamos a exigir para que se pueda garantizar el cumplimiento de esta ley por parte de los medios de comunicación. La ley no se refiere tanto a la Junta de Castilla y León, se refiere más a los medios de comunicación. Para nosotros va a ser trabajo, porque nos tenemos
que examinar esto del 33%, pero quien va a tener más trabajo es el medio de comunicación, quien tiene que presentar papeles y justificación para el 33%. ¿Quién va a tener más fácil dentro de los medios de comunicación? Los de ámbito nacional. ¿Por qué? Porque muy difícilmente en un medio de ámbito nacional el 33% de una publicidad autonómica se va a poder superar, porque lógicamente hay 17 comunidades autónomas y que en un medio nacional una comunidad autónoma presente el 33% de la publicidad en ese medio de ámbito nacional es más difícil. ¿Quién va a sufrir? Los medios locales, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en un medio local puede ocurrir, yo no lo sé a día de hoy, pero puede ocurrir que estén superando ese 33% o que estén ya superando el 33% solo con la parte de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y van a tener que ser ellos los que presenten esa documentación y esos datos, porque nosotros no nos podemos dirigir a los ayuntamientos ni a las diputaciones provinciales para pedir qué ponen en cada medio de comunicación. Nos tendremos que dirigir al medio de comunicación para que nos presente una serie de documentaciones, luego son ellos los que tienen esa obligación. Por tanto, la ley es más contra los medios de comunicación que de aplicación para la propia Junta de Castilla y León. Y eso es un poco lo que le puedo decir. Por tanto, al PSOE y a Vox que han apoyado esta ley, les tranquilizo en el sentido, primero, que nosotros todavía no la estamos aplicando porque no está en vigor. Les tranquilizo en el sentido de que no se preocupen de que al día siguiente de que se publique sabemos que está en vigor y será de aplicación y, por tanto, que los medios de comunicación a quienes se dirige esa ley tendrán la obligación de cumplirla y de presentar una serie de documentación que ya nos dirá el Consejo Consultivo qué documentación es y en qué circunstancias y condiciones la tienen que justificar, y nosotros lo que haremos es pedírselo, y el que lo pueda cumplir lógicamente estará en unas condiciones conforme a la ley, y el que no lo pueda justificar le será de aplicación la ley en los términos que dice, que también en ese aspecto saben ustedes lo que dice. Que sí hemos visto los paralelismos de otras comunidades autónomas, nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que la legislación que nos toca aplicar a nosotros no es la de otras comunidades autónomas. Si yo puedo ver el derecho comparado y puedo interesarme cómo funciona esto en otras comunidades autónomas, pero la ley que hay que aplicar en Castilla es la ley básica del Estado y la ley autonómica que se acaba de recién aprobar. Lo que hubiera sido bueno es que el PSOE y Vox sí hubieran hecho ese trabajo antes de legislar. Que quien va a legislar se entere cómo era la legislación de otras comunidades autónomas. Si hubiera sido positivo pedir un informe al Consejo Consultivo, si hubiera sido bueno enterarse del derecho comparado. Nosotros sí lo tenemos mirado, el derecho comparado, pero lo que pasa es que en Castilla y León no es de aplicación el derecho comparado, es de aplicación el nuestro. Usted me puede decir, es que eso está regulado muy bien en la Comunidad de Aragón, ya, pero es que la ley que se aplica aquí no es la ley de Aragón, es la ley de Castilla y León, y como hay una ley en Castilla y León, pues es la que nos toca aplicar, con todas sus consecuencias. También queremos que lo puedan comprender y entendernos a nosotros, porque la ley no va contra la Junta. La Junta tenemos un papel que jugar en la ley y, por tanto, yo es lo que les puedo explicar, que la aplicación de la ley y las consecuencias de la ley será responsabilidad de quienes han aprobado la ley. No se entienda al final que la responsabilidad es de quien tiene la obligación de aplicarla, que nosotros la tenemos que aplicar, aunque no nos guste y aunque sepamos que tiene un perjuicio especialmente para bastantes medios de comunicación pequeños en esta comunidad autónoma, sobre todo de ámbito local. Sí, relacionado con esto, visto que la Junta tiene una percepción bastante negativa sobre el contenido de la ley, de lo que se deduce de sus palabras, no sé si es factible, pero me imagino que sí. ¿Se plantea la Junta incluso hacer un proyecto de ley de modificación de la norma que ha salido de las Cortes? No sé si hay algún plazo determinado para que esto sea así o no. Me refiero porque estamos hablando de abrir un concurso que puede tener unos plazos, etcétera, y al final que la cosa quede en nada. Entonces, no sé si por simplificar, aunque solo fuera, si la Junta se plantea esa cuestión y llegar a algún tipo de acuerdo en las Cortes sobre este ámbito, porque lo que parece que hay consenso es que parece que habría que modificar. El Partido Popular mismo lo dijo su portavoz en el debate, que eran partidarios de actualizar la norma, etcétera. O no sé si a través de la Junta o si el Partido Popular podría modificar eso o derogar la parte que se ha modificado. ¿Cómo ves? Bueno, no es que nosotros tengamos una visión negativa sobre la ley, es que lo tienen sus autores. Es la primera ley que veo, y he visto muchas, en donde antes de aprobarse los autores de la ley nos dicen que la tienen que cambiar
porque no está bien hecha. Pero es que han pasado ya bastantes días y todavía no han presentado la iniciativa para poder cambiarla. Con lo cual, no somos nosotros los que dicen los defectos de esta ley, los propios autores dicen que lo tiene, que no nos preocupáramos porque la iban a presentar al día siguiente, pero esto ya ha pasado un tiempo y no sabemos nada. ¿Cabe la posibilidad de una iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León? Bueno, es que el trámite tiene dos dificultades. El primero de ellos, podemos hablar de ello, que es el hecho de cuál es el trámite que lleva a presentar un proyecto de ley. Y un proyecto de ley nos lleva a redactar el proyecto de ley, someterlo a gobierno abierto, someterlo a la participación pública, llevarlo al consultivo, al Consejo Económico y Social, tener todos los informes jurídicos y presentarlo a las Cortes de Castilla y León. Esto, como pronto, lo estaríamos haciendo seguramente en diciembre o en enero del próximo año, a punto de disolverse la Cámara y, por tanto, decaería. Luego, desde el punto de vista temporal, tiene su dificultad, ¿no? Pero la otra circunstancia es que ya inhabilita el debate anterior, que es que hay una mayoría en las Cortes de Castilla y León que conforman PSOE y Vox, que comparten la visión de cómo dicen ellos que hay que controlar a los medios de comunicación. Y, por tanto, tendríamos que tener el apoyo de algunos dos grupos. Y esos dos grupos están unidos en esa filosofía de que hay que controlar a los medios de comunicación y, por tanto, plantear una ley que lo que busca es la pluralidad informativa, la independencia de los medios de comunicación, me parece a mí que no tendría mucho encaje y apoyo parlamentario cuando sabemos que hay una posición común y pública que han manifestado con su voto en ese momento PSOE y Vox, que están muy unidos en tener un modelo común en este aspecto y, por tanto, por supuesto que se puede intentar, pero los plazos son los que les he descrito y luego la realidad numérica del Parlamento es la que les he descrito. Difícilmente una ley que trate de derogar los aspectos más lesivos de esta ley hechos por parte de la Junta de Castilla y León, pues va a tener el apoyo parlamentario para poderse aprobar, porque esto se advirtió y, a pesar de eso, se aprobó. Con lo cual, nosotros como Junta lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la ley. Sí, como usted bien dijo antes, claro, no pueden presentar una modificación hasta que la ley no esté publicada. Me imagino que lo presentarán al día siguiente de la publicación de la ley, pero mi pregunta es si con la prórroga que se va a hacer a Televisión Castilla y León y ahora el resto de los medios tenerle que aplicar la legislación regional, ¿no saldrían perjudicados otros medios a los que ustedes también quieren proteger o han defendido desde el principio de la presentación de esta propuesta de ley? Pues es que sabemos que se va a perjudicar con esto a los medios de comunicación. De eso se trataba, por los autores de la ley. Además, citaron bastantes medios de comunicación, creo recordar, a la hora del debate. Pero nosotros tenemos que aplicarlo. Entiendo perfectamente los periodistas y los medios de comunicación que se ven perjudicados por esa ley. Pero eso será responsabilidad de quienes han aprobado la ley, no de la Junta de Castilla y León, que humildemente tenemos que aplicarlo. Y para dar las máximas garantías en la aplicación, pues iremos al Consejo Consultivo para pedir informe de cómo se aplica. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, el turno provincial. Hoy lo iniciamos en Soria, con Soria Noticias y con Pedro Lafuente. Cuando quieras, Pedro, adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntar en primer lugar por el Plan Soria. Ayer tuvo una reunión aquí en la capital y se hizo un poco el balance. Se comentaba que quedaban alrededor de unos 25 millones de euros por invertir en esta segunda fase. Yo quería preguntar en qué tipo de proyectos se van a invertir esos 25 millones de euros. Y por otro lado también, tras la reunión, formaciones como Soria Ya han cuestionado que estas inversiones que están dentro del Plan Soria no son extraordinarias, sino que son ordinarias y se enmascaran dentro de este plan. ¿Qué les tiene que decir al respecto? Y por último, también quería preguntarle, porque ayer la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla y León denunció que en Soria no se está cumpliendo el plan de fidelización. Se dice que dos pediatras que entraron en 2024, que solo atienden en el Hospital Santa Bárbara y que no acuden a los centros de atención primaria. Y quería preguntarle cuál es la situación real y cuál es la solución que propone la Junta para que no ocurra estas cosas en una provincia como Soria, en la que faltan pediatras en el medio rural. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. El Plan Soria tiene un claro contenido de proyectos que son adicionales a los que hubiera gastado y venía gastando la Junta de Castilla y León. De hecho, cuando se presentó este plan en el año 2021 fue muy bien recibido por la sociedad soriana, se buscó siempre el consenso y el acuerdo y además se aprobó dentro de la comisión que trabajó muy bien y contábamos con todos los participantes a este efecto. Y lo que nos decían en aquel momento, recordará usted si repasaba, es la insistencia por procurar que se ejecutara ese plan. Todo el mundo coincidió en que era un plan bueno, ambicioso y que podía ser muy positivo para la sociedad y la provincia de Soria y que lo que nos pedían ahora es que convirtiéramos esos objetivos en una realidad. Nosotros hemos hecho periódicamente los seguimientos, el año 22, el 23, el 24 y la mitad del 25 y ayer hacíamos un balance de cuál es el grado de ejecución por encima del 84% en términos de compromiso. ¿Y qué es lo que nos falta por hacer? Pues hemos incrementado la cantidad como consecuencia de la nueva planta de hidrógeno verde en Garray, que todavía no está hecha, pero que nuestra idea es completarla. Y nos queda como proyecto muy importante la segunda fase del parque empresarial del medio ambiente. La primera fase está ya asignada o reservada en un 97%. La segunda fase, pues estamos en fase de desarrollo. Tenemos ya comprometido un 32% de esta segunda fase, pero todavía nos queda un camino por recorrer y, por tanto, es lo que nos resta para completar el 100%. El plan tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2027. Por tanto, nos quedan 2 años y medio y 2 años y medio para poder completar esa cantidad que falta y lo que falta es casi un 16% el total inicialmente comprometido, ¿no? Esa es la pregunta de qué falta y cuáles son los proyectos ya adicionales, ¿no? Y por lo que respecta al tema de pediatría, los pediatras disponibles y más durante el verano, que siempre hay dificultad, la hay siempre, ¿no?, en disponer de profesionales sanitarios como ustedes conocen, pero especialmente durante el verano, que las vacaciones por parte de los profesionales pues se piden en mayor medida y además tienen derecho a este descanso y es bueno que lo tengan para volver con más ánimo y con más fuerza a su tarea después del periodo de descanso. Pues lo que hace la gerencia provincial es asignar los profesionales en aquellos ámbitos donde puedan resultar más útiles en cada momento. A día de hoy tenemos algún número de profesionales en el ámbito de la pediatría y lo asignaremos en aquellos sitios donde resulten de más interés y todavía más durante la época del verano, donde tenemos que ir compaginando el servicio público, que en algún caso además se incrementa como consecuencia de la época estival, con la necesidad que tienen y que nosotros apoyamos los profesionales sanitarios de disponer de su periodo vacacional. Nos acercamos ahora hasta León. Allí tenemos a Sara Lombas de iLeón. Cuando quiera, Sara. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre las reacciones de la Junta al hackeo del sistema de educación. En concreto, si se ha informado a todos los usuarios que pueden haberse visto afectados de que sus datos podían haber sido filtrados. Muchas gracias. Sí, lo que hemos hecho son básicamente varias cosas, ¿no? La primera es dar información de ello a la Guardia Civil para que inicie las investigaciones que correspondan. Segundo, ponerlo en conocimiento del conjunto de la sociedad por si hubiera algún ciudadano que tuviera alguna información adicional que dar, para que también conociera este hecho o también pudiera complementar esta intrusión en esos datos. No hemos tenido a este respecto ninguna información adicional. Y lo tercero es una pregunta de su compañero, reforzar siempre todos los sistemas. Tenemos que estar muy atentos, lógicamente, porque esta suplantación de personalidad se ha producido en esta ocasión, pero se puede producir más veces y con modelos de actuación distintos. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Vale, pues muchas gracias.